aún en contra de lo que resulta evidente y de las propias convicciones, con la intención de evitar el rompimiento con el grupo, la disconformidad con el entorno. Estas dos realidades, la del principio de las ventanas rotas y la del principio de conformidad que en psicología social se ha analizado, lo que nos reflejan y lo que nos evidencian es el efecto pedagógico, el efecto formativo que tiene el entorno en la conducta de las personas. Si nos preguntáramos qué es la educación, podríamos definirla de muchas maneras, y aquí hay expertos en temas de educación, pero sin querer ser simplista, yo diría que la educación tiene que ver principalmente con dos cosas, con cuestiones de orden intelectual y de conocimiento, de información, y con cuestiones de conducta, con cuestiones de voluntad. Si vemos el efecto que generan las conductas del entorno, nos damos cuenta que el entorno modifica nuestras conductas, y el entorno también genera mensajes, y lo vamos a ver como dicen algunos autores. Esto es lo que nos hace pensar, y ha hecho pensar a muchos autores a lo largo del tiempo, en el efecto pedagógico que tiene el entorno urbano. Vamos a ver en la presentación que tenemos aquí una gran lista de autores, y los voy a ir anunciando muy rápido para no hacerlo lento, pero que todos de una o de otra manera han hablado de este efecto pedagógico que tiene el entorno social en las conductas de las personas. Y algunos lo han dicho desde diferentes orígenes. Si pasamos a la siguiente pantalla. Pasamos a la siguiente. Lo han dicho desde el ámbito pedagógico y psicológico, desde el ámbito urbanístico, y estos yo diría que están también vistos desde una perspectiva eminentemente política. Desde la filosofía política, desde la teoría política, también se afirma el efecto formador y modificador de las conductas que tiene el entorno social. Pasamos a la siguiente. A esto agregaría el hecho de que, un poco conociendo y partiendo de esta realidad, hay un grupo de ciudades en el mundo que ya anda por el orden de los 500, que, conscientes del rol educador que tiene el entorno urbano, se han agrupado en lo que se conoce como la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, y de la cual Zapopan y Guadalajara, aquí en Jalisco, forman parte. A lo mejor ustedes recordarán que el año pasado en Guadalajara se celebró el 11º Congreso Internacional de Ciudades Educadoras, justamente convocado por esta asociación. Por otro lado, la afirmación del rol educador que tiene una ciudad no va de la mano ni implica el desestimar los roles formadores que tiene la escuela y la familia en las personas, sino, como lo han llamado algunos, de lo que se trata es de ampliar el horizonte pedagógico para incorporar, y yo diría que un poco de manera indebida, y lo voy a decir porque ahorita, al fenómeno social, del fenómeno urbano como elemento educador. Y digo de manera impropia, porque si analizamos la historia del pensamiento y la historia universal, nos vamos a dar cuenta que realmente las cosas fueron al revés. Ahorita nosotros pensamos y damos por supuesto que la formación de las personas se da en la escuela, y entendemos y creemos, porque así nos lo da la evidencia y el tiempo, que la educación de las personas se da, sí, en casa y se da en la escuela. Pero fue exactamente al revés. La escuela surge como un intento de poner condiciones de laboratorio, condiciones ideales, butacas, escritorio, pizarrón, GIS, libros, biblioteca, herramientas, ahora diríamos computadora, cañón e internet, para facilitar y para cuidar los contenidos de los contenidos pedagógicos, porque así como el entorno social, el entorno urbano ejerce un efecto pedagógico en las personas, también tiene un efecto deformador o antipedagógico. Entonces la escuela surge como una intención de poner condiciones de laboratorio, condiciones propicias para que garanticemos los contenidos de la educación, porque como hay tantos en la calle, lo que tenemos que hacer es seleccionar los que queremos que ocurran. Pero eso, lo que está detrás de eso es que lo que ocurre en la calle forma y educa a las personas, o lo contrario, lamentablemente. Y la intención de ampliar este horizonte pedagógico, de incorporar en el análisis de la realidad pedagógica y de la realidad humana, es para evitar lo que se conoce como el efecto Penélope, es lo que Joan Manuel del Pozo llama el efecto Penélope. ¿Ustedes recuerdan la historia de Penélope? Si más o menos saben de qué estamos hablando con Penélope. Penélope es, bueno,
forma parte de la mitología griega, y ustedes recordarán que Penélope se conoce como el símbolo de la fidelidad, porque resulta que su marido, Ulises, se había ido a la guerra y no regresaba Ulises, y pasaba el tiempo, y pasaba un año, y pasaban 2 años, y no regresaba Ulises, y pues nunca faltó el galán allí aprovechado que dijo: pues yo de aquí soy, como la Penélope se me dice que estaba, pues se me dice que de buen ver, pues ahí andaban tras de Penélope 2 o 3, y la Penélope no les hacía caso, porque ella sabía que tenía un marido y que el marido regresaría alguna vez, y por eso se le considera como el prototipo de la fidelidad. Y como era tanta la insistencia que le hacían estas personas, los galanes que traía por ahí, ella les hizo una promesa, dijo: voy a tejer una chambrita, voy a tejer una bufanda, o no sé qué iba a tejer. Cuando termine de tejer este suétercito, entonces les voy a hacer caso a ver, pues, el que más me llene el ojo. Y entonces ella se ponía a tejer su suétercito durante el día, pero en atención a su marido, que andaba en la guerra, tejía de día y destejía de noche. Resulta que nunca terminaba de tejer su suétercito, y pues traía a los galanes allí nomás a la espera, ella esperando que regresara su marido, que por supuesto después regresó, ya muchos años después. Dicen que no andaba muerto, sino que andaba de parranda, pero bueno, ya no nos metemos en honduras de esas. Pero justamente lo que se pretende es que no pase en la realidad humana y social el efecto Penélope. ¿Y a qué nos referimos con el efecto Penélope? A que no pase que lo que tejemos en la escuela durante el día, la ciudad lo desteje por la noche. Que la formación de valores, de conocimientos, de principios, de información y de todos los contenidos que pasan por nuestras aulas todos los días a todos nuestros niños y jóvenes, el entorno social los desteje. Y sería absurdo un esfuerzo pedagógico tal como el que hacen todos los países, y por supuesto México, si el entorno urbano genera elementos contrarios, desteje lo que se dice durante el día. Y eso por decir el entorno urbano, yo también diría el entorno familiar. Pasamos a la siguiente. Voy a empezar ahora una parte en la que me voy rápido, de todos los autores que, todos los autores que no yo tengo registrados, que a lo largo del tiempo y desde muy diversas circunstancias han hablado de este rol educador y pedagógico que tienen las ciudades o el entorno social. Dice Tucídides, dice: la ciudad toda, y se refería a Atenas, es escuela para Grecia. Platón dice textualmente: los campos y los árboles nada me enseñan, y solo en la ciudad puedo sacar partido del roce con los demás hombres. Aristóteles, el de Estaquerita, dice: el entrenamiento en los asuntos de la comunidad ha de ser comunitario también. Los asuntos de la ciudad se aprenden en la ciudad, y yo diría ahora que la ciudadanía se hace en la ciudad, y lo que forma a la ciudad es la ciudadanía. Tomás Campanella, que habla de la ciudad del sol, también describe ahí una ciudad en donde se dispone una serie de recursos pedagógicos, de pinturas, de imágenes, y los niños, en vez de ir a la escuela, van acompañados de sus maestros por las calles de la ciudad y aprenden en las calles. Montesquieu habla de 3 tipos de educación: la educación de la familia, la educación formal y la educación del mundo, así la llama él, y dice que la educación del mundo es la que acaba prevaleciendo sobre los demás. Y cuando habla de la educación del mundo, se refiere a la educación que se recibe en la calle. Pasamos a la siguiente. Hay un autor pedagogo que se llama John Dewey, que también casi explícitamente habla del rol pedagógico que tiene no solo el entorno social, sino grupos específicos. Dice John Dewey: cada uno de tales grupos que conviven en una ciudad ejerce una influencia formativa sobre las disposiciones activas de sus miembros. Un corrillo, un club, una banda, una partida de ladrones, los presos de una cárcel ofrecen ambientes educativos para los que entran en sus actividades colectivas o conjuntas, tan reales como una iglesia, un sindicato obrero, un negocio en comandita o un partido político. Esta es una cita textual de John Dewey, de un libro que se llama Educación y Democracia.
Y sigue en la página 30. Si cada uno de ellos es un modelo de vida asociada o comunal, exactamente lo mismo que lo son una familia, una ciudad o un estado. Y Vygotsky, también desde la psicología, dice: el ambiente social es la auténtica palanca del proceso educativo. En nuestra calle hay tanto de escoria y fango con lo bello y sublime. No dejar la educación, dice Vygotsky, al libre juego de los estímulos. Y por eso él dice: así surge la escuela, como una forma de proteger y de seleccionar la gran cantidad de contenidos formativos o de informativos que hay en el entorno, y los seleccionamos para quedarnos con ellos en la escuela. Pero se parte de la premisa de que lo que hay en la calle también forma o no. Pasamos a la siguiente. Hay un grupo de psicólogos, de pedagogos sociales como Nato, Volti, Rutelli, Moncarelli, Bormicelli, Collom, que hablan de la sociedad educadora y de la pedagogía social. Iván Illich tiene un texto famoso que se llama La sociedad desescolarizada, y que justamente presagia el fin de la escuela, y por encima de la escuela estaría el entorno. Edgar Fauré tiene un texto que se llama Aprender a ser, y es ahí donde se hace de manera explícita, contrario de las afirmaciones anteriores, de manera explícita una afirmación a la ciudad educativa, dice él. Eso fue por allá, por el 1973. Luego Jaume Triña habla de aprender en la ciudad, de la ciudad y aprender de la ciudad, y tiene un carácter ambivalente, como lo hemos mencionado. Las cosas buenas que hay en la ciudad, pero también las cosas negativas que hay en la ciudad. Santos Guerra añade una cuarta dimensión y dice que hay que aprender para la ciudad. Jordi Borges, que es un urbanista y un geógrafo muy importante a nivel internacional, catalán, habla del carácter pedagógico del urbanismo. Dice: el aprendizaje de la ciudadanía no es un monopolio de la escuela. Hay medios más poderosos como las instituciones políticas y los medios de comunicación social, y dice: la ciudad forma ciudadanos. ¿Pasamos? Puig Rovira dice: la ciudad es de entenderse como un factor fundamental de los procesos informales de educación moral. Jacques Delors, en un texto clásico de educación, dice: hay que entender a la comunidad como un poderoso, dice él, poderoso vector de educación. Villa Martínez y Moncada destacan el carácter polisémico de la noción de ciudad educadora y las diversas maneras en que éste se puede entender. Yair Rodríguez habla de pedagogía urbana. Gómez, Granel y Vila hablan de la ciudad como pedagogía. Albert Bandura, desde la psicología, propone la teoría del aprendizaje social y de la forma en que aprendemos de los demás. Prácticamente, dice él, aprendemos, no hay aprendizaje si no es en contacto con el otro. Pasamos a la siguiente. Juan Carlos Jurado dice: hay que pensar la ciudad en clave pedagógica. Pablo Freire habla de la ciudad como educadora y como educanda. Henry Giraud se refiere a la pedagogía pública. Jairo Bermúdez dice que hay que asimilar los procesos de aprendizaje al asentamiento urbano. Francisco Javier Lionel habla de la ciudad como una experiencia pedagógica y como formadora de ciudadanos. Longo, que ha hablado muchísimo sobre estos temas, tiene varios textos al respecto y habla de ciudades de aprendizaje. Pasamos a la siguiente. Jaime Carbonell se refiere a la ciudad como una gran escuela con espacios y tiempos flexibles. Moll habla de la ciudad como una gran red de espacios educativos formales e informales. Ramón Moncada dice que la ciudad es también un ambiente global de educación y aprendizaje. Sancibe se refiere a la ciudad educadora como una concepción sistémica de la educación. Tercabras Nogueras habla de la ciudad como cultivadora. Sabater, que ha venido aquí en la FISO, que vino el año pasado, dice que prácticamente todo en la sociedad tiene una intención decididamente pedagógica. Pasamos a la siguiente. Morat Batlori dice que la ciudad es de entenderse como difusora de aprendizaje y conocimientos y como escuela de ciudadanía. Colomer habla del potencial educativo de la ciudad. Álvarez Gallego dice que hay que pasar del estado docente a la ciudad educadora.